¿Qué tal? Les saluda a su amigo el ingeniero Pepe Excel. Vamos a continuar aprendiendo este bello sentimiento llamado Excel y vamos a continuar con el desarrollo del temario de certificación del examen MO 201 Microsoft Excel Expert Office 2019. El siguiente tema que vamos a tratar es el cálculo de datos insertando totales y totales. Entonces, como ya lo hemos venido trabajando anteriormente, vamos a hacerlo directamente desde el portal del propio Microsoft y viene a insertar subtotales en una lista de datos en una hoja de cálculo. Aquí viene nuestro queridísimo Excel 2019. Nos dice puede calcular automáticamente sus subtotales y totales generales en la lista, en una lista para una columna mediante el comando subtotal. Importante, los subtotales no se admiten en Excel tablas. En tablas de Excel no se permiten los subtotales. El comando subtotal aparecerá atenuado si está trabajando con una tabla de Excel. Para agregar subtotales en una tabla, primero debe convertir la tabla en un rango normal de datos y después agregar el subtotal. Tenga en cuenta que esto quitará todas las funciones de la tabla de los datos excepto el formato de tabla. También puede crear una tabla dinámica. Al insertar subtotales se calculan con una función de resumen como suma o promedio mediante la función subtotal. Puede mostrar más de un tipo de función de resumen para cada columna. Totales generales, dice, se deriva de datos de detalle, no de los valores de los subtotales. Por ejemplo, si use la función resumen promedio, la fila total general muestra un promedio de todas las filas de detalle de la lista, no un promedio de los valores de las filas subtotales, es decir, un promedio general. Dice, si el libro está configurado para calcular fórmulas automáticamente, el comando subtotal recalcula automáticamente los valores totales de subtotales y totales generales. A medida que edita los datos detallados, el comando subtotal también describe la lista para que pueda mostrar y ocultar las filas de detalle de cada subtotal. Aquí dice insertar subtotales. Bueno, anteriormente aquí aparece un ejemplo donde nos muestra una serie de datos, nos muestra deportes, ventas, el grupo de golf, el subtotal, que fueron 8,500, el grupo Safari, que en total fueron 13,000. Total de tenis está oculto, aquí por eso aparece el signo de más, dice que es un total de 2,000 y el total general, pues es la suma de tenis más Safari son 15 más 8,500 de total golf, 23,500, que es el total general. Y luego nos dice, si el libro está configurado para calcular, ok, ese ya lo habíamos leído. Vamos a la parte de insertar subtotales y nos dice, si filtra datos que contienen subtotales, es posible que los subtotales aparezcan ocultos. Para volver a mostrarlos, desactive todos los filtros para obtener más información sobre cómo aplicar filtros. Vea a inicio rápido, filtrar datos mediante un filtro automático. El punto 1 nos dice, asegúrese de que cada columna de un intervalo de datos cuyos subtotales desea calcular tenga una etiqueta en la primera fila que contenga datos similares en cada columna y en el rango no incluya filas o columnas en blanco. Seleccione una celda o rango del rango, siga uno de los pasos siguientes. Inserte un nivel de subtotales. Puede insertar un nivel de subtotales para un grupo de datos como se muestra en el ejemplo siguiente. Es algo muy similar como tal en cada cambio de la columna deportes, subtotal de la columna ventas. Para ordenar la columna que contiene los datos por los que desea agrupar, seleccione las columnas y después en la pestaña datos en grupo ordenar y filtrar haga clic en ordenar de la A a la Z u ordenar de Z a A. Esto es muy importante que se haga primeramente la ordenación en orden alfabético, ya que si no lo hacemos, por ejemplo, si este Safari estuviera en la línea 3, aquí haría una división, agruparía por Golf, luego por Safari, luego otra vez por Golf y luego acá otra vez por Safari. ¿Sale? Entonces es muy importante que primeramente se agrupen para que todo esté ordenado alfabéticamente y se pueda hacer la agrupación correctamente. Dice, se muestra el cuadro de diálogo subtotal. En el cuadro, en cada cambio haga clic en la columna para subtotal, por ejemplo, en el ejemplo anterior, por deporte, en el cuadro usar función, va a usar la función suma. En el cuadro agregar subtotal, seleccione las ventas. Dice, si desea un salto de página automático, puede activar la casilla salto de página entre grupos. Para especificar una fila de resumen encima de la fila de detalles, desactive la casilla de resumen debajo de datos. Para especificar una fila de resumen debajo a la fila de detalles, active la casilla resumen debajo de datos. Por ejemplo, si usa el ejemplo anterior, despejaría la casilla. Opcionalmente puede volver a usar el comando subtotales repitiendo los pasos 1 a 7 para agregar más subtotales con diferentes funciones de resumen. Para evitar sobreescribir los subtotales existentes, desactive la casilla reemplazar subtotales actuales.
Y viene insertar niveles anidados de subtotales. Y se puede insertar subtotales para grupos anidados internos dentro de sus grupos internos correspondientes, como se muestra en el siguiente ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí está para golf y tenis, están los subtotales, subtotal de golf, 7000, subtotal de tenis, pero para el total de para la región el total es, o digamos el subtotal son 9000. Para oeste viene lo mismo y los subtotales y el gran total que es para oeste. Total este y total oeste, los totales. Entonces aquí nos dice que en cada cambio al exterior, columna región, subtotales ventas para esta región y en cada cambio para la columna de deporte interna. Para ordenar lo mismo hay que ordenar de la A a la Z para que se muestre. Aquí también muestra qué funciones se van a aplicar. Aquí esto ya lo mismo, sugerencia para mostrar un resumen de solo los subtotales. Ok, aquí igual 1, 2, 3, el signo más y el menos. Quitar subtotales. Seleccione una celda de rango que contiene subtotales. En la pestaña datos, en grupo esquema, haga clic en subtotal. En el cuadro de diálogo subtotal, haga clic en quitar todo. Ok, entonces vamos a abrir nuestro queridísimo Excel, pero para esto vamos a abrir el archivo que habíamos utilizado, que se llama agrupar y desagrupar, que fue el que dijimos que íbamos a utilizar para este ejercicio. Y en este caso vamos a eliminar, vamos a ir a la ficha datos, en el grupo esquema, en desagrupar, le vamos a decir borrar esquema. Ok, entonces nosotros ya tenemos una serie de datos como tal. Nos decía que en las tablas no se pueden hacer subtotales. Por ejemplo, si yo esta información la convierto en una tabla, presiono control T, le digo que tiene, la tabla tiene encabezados, y si yo quisiera agregar un subtotal, me voy a la parte de datos, esquema, y lo que decía, la opción subtotal va a aparecer atenuado. Lo que tendría yo que hacer es convertir esta tabla, voy a dar clic derecho, esta tabla la tengo que convertir en rango, aunque se va a mantener el formato como tabla. O sea, visiblemente se van a seguir viendo los colores y todo eso. Les digo que sí. Este ya es un rango de celdas como tal, ya no es una tabla. Y en este caso ya se habilita el botón de subtotal. Y por ejemplo, si nosotros queremos hacer nuestros subtotales por mes, lo que tendríamos que hacer es precisamente, una vez que tengamos seleccionada cualquier celda dentro del rango que está anexo de información, le decimos acá subtotal y nos dice, para cada cambio yo quiero que cada que cambies un mes, entonces seleccionamos mes. Cada que cambie un mes, yo quiero que me hagas una suma y que sea la suma de las ventas. Aquí nos dice que reemplazar subtotales actuales. Es decir, si queremos hacer otra operación, lo tendríamos que desactivar. Aquí está la parte de salto de página para entre grupos, es decir, cada que se crea un grupo, crea un salto de página. Por ejemplo, aquí lo que haría es hacer un salto de página para aquí haría un salto de página, luego para febrero haría un salto de página, aquí, para marzo haría un salto de página, aquí, a eso se refiere. Y luego resumen debajo de los datos, el resumen lo pondría pues precisamente en la parte de acá, abajo de cada uno de cada cambio se pondría los subtotales como tal, ¿sale? Acá sería este sería enero, febrero, marzo y abril, ¿sale? Entonces aquí lo que vamos a hacer, vamos a dejarlo ahorita predeterminado, le vamos a decir aquí aceptar, y en ese momento ya se crearon los totales. Como nosotros no activamos que fuera abajo los totales, entonces aquí lo que hizo fue ponernos los subtotales en la parte superior, ¿sale? Y nos creó aquí los grupos. Por ejemplo, si nosotros damos clic en el 1, nos va a mostrar el total general. Si nosotros damos clic en el 2, nos va a mostrar el total de cada uno de los meses, más el total general, ¿sale? Enero, febrero, marzo, abril. Y si nosotros damos clic en el 3, va a mostrar el, el detalle de todas nuestras filas. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ahora el promedio de cada mes como tal y queremos conservar el total de cada mes, lo que haríamos es en la parte de igual, vamos a subtotal,
En este caso, otra vez le vamos a decir que cada que cambie el mes en ventas, pero ahora quiero que me saques el promedio, pero no quiero que me reemplace los datos anteriores. Le damos clic en aceptar y en ese momento el total general nos pone promedio general es de todos los datos como tal, no de los totales. O sea, saca el promedio de los datos como tal de cada una de las líneas de enero, cada una de las líneas de febrero. Vamos a ver, por ejemplo, aquí dice que el promedio es 503. Vamos a tratar de sacar ese promedio a mano. Estoy presionando control y seleccionando las cifras perdón, aquí no seleccioné bien. Dejé de presionar control y eso ya no fue mi selección correcta. Y acá. Entonces acá en la barra de estado nos debería de aparecer precisamente 503. Efectivamente, lo podemos ver aquí abajo. Aparece 503 como tal, el promedio. Entonces, es el promedio que nos está mostrando. Es lo que decía el portal, lo calcula sobre todas las filas, no sobre cada uno de los promedios individuales. Por ejemplo, el promedio de enero son 649, el promedio de febrero son 719, ¿vale? Entonces aquí nosotros lo que podríamos hacer es, en este caso, por ejemplo, si nosotros vamos reduciendo los esquemas, podemos ver que se van ocultando, como si nosotros diéramos clic en el 1, diéramos clic en el 2 o diéramos clic en el 3. Para eso sirven los controles como tal, ¿sale? Entonces, esta es la forma en la que se agregan los subtotales y totales de datos como tal. Y únicamente pues ya tendríamos que ir haciendo ahí, practicando cómo se pueden hacer los cambios. Por ejemplo, aquí también si nosotros presionáramos control 8, se ocultarían todos nuestro esquema, pero nos dejaría visibles las filas que nos muestran el promedio general, el total general, el promedio por cada mes y los subtotales por cada uno de los meses. ¿Vale? Entonces, con esto damos por terminado el tema de agregar subtotales y totales a los datos. Y continuamos con el siguiente tema en el siguiente video. Espero les sirva mucho esta información y como aprendió a decir nuestro querido amigo Terminator, hasta la vista, babies.